Y estamos ya mismo en comunicación con Marina Mapelli, secretaria de Jubilaciones de SUTEBA, Provincia de Buenos Aires. Buenos días, Marina. ¿Cómo está, Jorge? Saludo a todos los compañeros allí. Muchas gracias. Acá Jorge y Alba te saludamos. Y bueno, nos había quedado pendiente en la charla que tuvimos, la conexión que tuvimos en el programa anterior, un poco cómo era que llegábamos a la situación del IPS en el día de la fecha, ¿no? Donde, bueno, tras el decreto del gobernador hubo una presentación rápida de SUTEBA y también del Frente Unidad Docente, la respuesta al respecto de las autoridades, pero también vos nos ibas a contar un poco, bueno, cómo llegamos a esto, ¿no? Después de 4 años donde el IPS estuvo en jaque y no fue noticia, sin embargo, una comunicación que hubo recientemente durante el actual gobierno parece que inundó las redes y sembró el pánico entre los trabajadores de la educación y de la provincia de Buenos Aires en general. Así que desde ya que está el micrófono abierto para hacer un poco este recorrido que es tan importante. Bueno, les agradezco, le pido disculpas por la demora, estaba con el conjunto de los compañeros repartiendo los bolsones, hoy precisamente en la media 5, así es que no pude estar puntual como había prometido. Pero bueno, lo más importante, mis queridos compañeros, es resaltar antes de historizar que es el propio Eduardo Santín, la máxima autoridad del Instituto de Previsión Social, el cual le envía una respuesta a la rápida nota al día 2 de Roberto Baradel y luego a la carta presentada por el Frente Unidad Docente Bonaerense Previsional, a la preocupación que habíamos manifestado tanto Roberto Baradel como el FUT del decreto 261/20 y ese mismo decreto establece un convenio bilateral entre lo que es ANSES y dicho instituto. En la nota Santín explica que el convenio al que hacemos referencia, y así lo escribe, dice puntualmente, no esconde ningún fantasma de armonización. Y esto es muy importante porque hasta el día de hoy siguen habiendo noticias falsas, siguen habiendo cortes y pegues armados y también atemorizando a los trabajadores, las trabajadoras, más en este contexto de pandemia, Jorge y Alba, sino lo que dice el IPS en su máximo titular, que es el reclamo de los recursos que son de los trabajadores de la provincia de Buenos Aires, o sea, de los bonaerenses, y que en este caso lo administra el Sistema Nacional, que es la ANSES, ¿sí? Y ahí sí entramos ya a historizar, y lo que se puntualiza, y lo puntualiza también el titular del IPS, es que producto de la mala administración que ha tenido los últimos 4 años el Instituto de Previsión Social, un instituto que vos recordarás, Jorge, recordarás, Alba, superavitario, ¿sí? Sí. Sí, la mala administración de estos últimos 4 años generó un desequilibrio muy importante, el que estamos ahora. Y ese desequilibrio es producto entre los ingresos y los egresos. Entonces genera un déficit en la caja previsional de la provincia de Buenos Aires. Ese déficit tiene que ver con que vaciaron, saquearon, vos recordás, la mala administración, el saqueo que hubo en el Instituto de Previsión Social y todos los intentos que tuvimos para armonizar el Instituto de Previsión Social en la época de Vidal, hace unos 4 años no más. Sí, sí. Y a través del régimen de lo que se llama asistencia financiera, hay un decreto, el 730/18, plantea que se saldan esas asimetrías entre los sistemas previsionales transferidos al régimen nacional y los sistemas previsionales como el nuestro que no han sido transferidos, ¿sí? Claro. Ahora, en la gestión de Vidal, lo que se planteaba es que si yo te doy recursos de nación, luego te exijo la armonización, ¿está bien? Sí, era lo que, bueno, tanto peleamos, esa famosa reforma previsional que en el Congreso tuvo una avanzada y que en la provincia de Buenos Aires de alguna manera quedó en stand-by. Exacto, Jorge. Entonces, lo que acá plantea las máximas autoridades y en respuesta a las 2 presentaciones, tanto la de Baradel como la del FUD,
es que esta asistencia financiera, porque hay que cumplir con responsabilidades, imagínate si mañana no cobraran los jubilados, si no se pudieran pagar las pensiones, ¿no? Sería un caos. Entonces, mientras se hace una política, ¿sí?, de sostener, elevar y fortalecer el Instituto de Previsión Social, y si querés después desarrollamos esa línea, mientras eso se va consustanciando, mientras el sistema nacional asiste para evitar el desequilibrio que hay entre el régimen o el IPS, ¿sí? Sí. Lo que aclara el Instituto de Previsión Social es que de ninguna manera implica la armonización, ¿sí? Entonces, bueno, esto es muy importante porque a partir de que nosotros tuvimos estas dos intervenciones, también hubo un contacto directo con el presidente del Instituto de Previsión Social, en el programa Jubis Conectados, que va los miércoles a las 20 horas, que es de la producción del SUTEBA de la provincia de Buenos Aires. Allí mismo el titular del IPS planteó que de las políticas que se están llevando adelante, por ejemplo, se dio fin al cese de oficio. ¿Vos te acordás que los ceses de oficios se intentaron implementar inclusive con los docentes? ¿Te acordás de esa época, Alba, Jorge? Totalmente, sí. Además, me acuerdo, lo que más me acuerdo es todas las luchas que llevamos adelante, todos los trabajadores en conjunto, y que logramos frenar eso, los ceses de oficio, la armonización. Varias veces estuvimos ahí frente al Instituto de Previsión Social, la Casa de la Provincia de Buenos Aires, y bueno, eso no fue en vano, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué dice Eduardo Santín? Dice lo siguiente: ya, por ejemplo, los ceses de oficio sí se anularon. ¿Qué significa esto? Que van a seguir aportando, van a seguir trabajando. No nosotros, porque nosotros lo resolvimos en dos presentaciones, en el juzgado 2 de la doctora Ventura, en el juzgado 3 del doctor Terrier, ganamos las dos presentaciones en la justicia con el FUD. Pero en el caso de otros trabajadores, la 10430, trabajadores administrativos y demás, seguía vigente. Y punto 2, una serie de medidas para nutrir al IPS de más aporte. Por ejemplo, recientemente hemos escuchado a compañeros, ¿sí?, que planteaban su pase a planta permanente, ¿sí? O, por ejemplo, los compañeros que son monotributistas, entonces ese dinero no va directamente al IPS, va al ANSES el monotributo. Bueno, todas esas modificaciones, ¿sí?, se empezaron a implementar. El pase a la planta de los monotributistas en la administración pública, ¿sí?, dejar de lado, finiquitado los ceses de oficios, o sea, nutrir al Instituto de Previsión Social. Y el otro punto muy importante es que los trabajadores sepan que no se va a modificar su jubilación y que no se va a modificar la ley jubilatoria, ni el Instituto de Previsión Social va a sufrir de ninguna armonización, porque esto, al dar tranquilidad, ¿sí?, no pasa como en la época de Macri Vidal, que los trabajadores salían corriendo a jubilarse sin cumplimentar quizás más años para tener más aportes, para tener un porcentaje más alto, sino por miedo a la armonización se jubilaba. Obviamente que al desaparecer este fantasma, ¿sí?, muchos más van a ser los trabajadores que van a definir llegar a tener 55 años para jubilarse, por ejemplo, con un mejor haber jubilatorio. Sí, y que también, sobre lo cual el gobierno anterior, tanto de Vidal como de Macri, intentó avanzar, ¿no es cierto? Tal cual. Así que, bueno, eso nos da mucha tranquilidad y me parece que es importantísimo, pero hay que seguir lidiando, lamentablemente, con todas las operaciones que se están haciendo y que lamentablemente lo único que hacen es llevar intranquilidad y ser funcionales, porque justamente que hoy se tenga temor y que uno, en vez de tener una mejor jubilación, se jubile rápidamente con los requisitos mínimos, no solamente perjudica a ese trabajador, sino que perjudica al colectivo
que es toda la caja, que es el Instituto de Previsión Social. Así es, Marina, y en ese aspecto también te quería consultar, no solo ya en jubilaciones, sino como, bueno, como representante de SUTEBA y como un cuadro político también. La semana anterior entrevistamos a Pérez Guillén por también la operación que se había dado en torno a la supuesta liberación de violadores y asesinos, ¿no? Como impulsado por el gobierno nacional y provincial, incluso una imagen de un violador turco, que eso había sucedido en Turquía y que se viralizó aquí como si estuviera pasando en la Argentina, y hasta una jueza, la jueza de Quilmes, que aquí Daniel Pérez Guillén de AJB Judiciales nos describía que era una persona que tenía un prontuario bastante pesado en el ámbito de la justicia y impulsaba noticias falsas. Te preguntaba esto también desde el campo político, ¿no? ¿Cómo ves esto? Que evidentemente ya no son casualidades y bueno, nosotros lo vivimos de cerca estas semanas en relación a las mentiras que hicieron circular con el IPS y el ANSES. Mira, es muy importante primero resaltar algo y que los trabajadores que nos están escuchando, las compañeras, los compañeros, tengan muy en claro. Argentina, uno de los países, ¿sí?, entre los 3 mejores, no de Latinoamérica, no de un grupo de 5 o 10 países, del mundo, en relación a la prevención que se lleva adelante respecto de esta enfermedad, ¿sí?, de este virus. Número, dentro de los 3 mejores del mundo, está Argentina. ¿Por qué? Porque justamente el dispositivo que se implementa, ¿sí?, en favor de la vida, en favor de la salud, en favor de los argentinos, ¿sí?, está por sobre el mercado, está por sobre las ganancias de los ricos, de los empresarios, de los que no les importa que mueran 30, 35, 100 trabajadores, como hemos visto, como se ha pronunciado Bolsonaro, muy cerquita aquí en Brasil. Vos fijate el modelo estadounidense que tanto nos han llevado a imitar durante todos estos años y que algunos lo siguen levantando, un modelo donde han ya fallecido, han pasado el número de muertos que han tenido, ¿sí?, en la guerra allí, sí, en Vietnam. Imagínate en la invasión. Estaba buscando ese término precisamente. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Obviamente que están los detractores de siempre, pero también hay un armado, como es el armado de noticias falsas, como es ese armado que se arma relacionando la justicia, los medios de prensa, ¿sí?, la justicia cómplice. Este caso que habla de la irresponsabilidad política, creo que tiene que ser seriamente condenado, porque es muy serio que una autoridad de la justicia, que está justamente para impartir justicia, no solamente haya publicitado una noticia falsa, sino lo que eso implica en la sociedad. Entonces vos fijate, noticias falsas respecto de liberación de presos, noticias falsas en los diarios, que el otro día publicaron 300 muertes y abajo pusieron otro país en el titular, muy chiquitito, casi con letras microscópicas, ¿sí? Respecto al Instituto de Previsión Social, ¿sí?, todos son armados para, obviamente, generar esta confusión, construir otro debate, instalar, ¿sí?, otra subjetividad y a partir de ahí otras agendas, porque hay quienes les interesa mucho la producción y que obviamente volvamos como, entre comillas, a la normalidad a costa de los trabajadores, a costa de las vidas y a costas a quienes debemos cuidar, que son máximos los adultos mayores. Entonces, esa es la puja tan importante que hay. Son intereses absolutamente disímiles. Acá se está pugnando por la vida, por la salud. Y qué importante haber dado las luchas, como decía Alba, de la escuela pública, de la salud pública, porque si no fuera así, nos hubiera agarrado absolutamente desmantelados. Hubiera sido gravísimo. Sin embargo, gracias a que peleamos, resistimos, nunca bajamos los brazos, con absoluta coherencia, tenemos la escuela que tenemos la salud que tenemos, y vos dirás, sí, la verdad,
muy complejo. Ahora vos fíjate el Malbrán, Jorge, Alba, el Malbrán prácticamente atacado sistemáticamente, que hace poquito lo visitó el presidente de la Nación. Sí, el primer presidente que visita el Malbrán desde la creación. Tal cual. Ha descubierto los 3 genomas relacionados con la Argentina, no con el virus que viene de otro país, y está trabajando activamente con los científicos. Es algo maravilloso. Hijos de la escuela pública, hijos de la universidad pública, que estos investigadores argentinos estén trabajando de esta manera, que se siga apostando a la salud como inversión, a la educación. Bueno, hay una situación crítica, es verdad, lo vimos en el IPS y hoy recién, mira, justo lo hablábamos en la Media 5 porque hoy estuvo presente la diputada provincial Verónica Barbieri, y con gran preocupación le manifestábamos en Vicente López. Hoy, vos lo sabes perfectamente bien, fue la 4ª entrega del módulo, que la provincia paga 750 pesos por el módulo, y que en cada entrega de estos bolsones hay un 25% que el municipio de Vicente López pone en sus gastos como gasto de traslado en ese convenio. Hoy le manifestaba esto a la diputada Barbieri, tuvimos una charla allí cortésmente con otros docentes, y nos decía, nosotros el municipio no cobra Vicente López, eso lo hace el proveedor. Bueno, vos imaginate, en cada bolsón, que son 750 pesos, Vicente López tiene 7.406 bolsones, ¿sí? Ahí tenemos más o menos 5,5 millones de pesos, donde 1.300.000 pesos, ¿sí? No lo vemos en productos para nuestros estudiantes. Y la situación es grave. Hoy hemos entregado bolsones, como lo está haciendo el SUTEBA en la provincia de Buenos Aires, el SUTEBA Vicente López, en todas las escuelas del distrito, y vemos situaciones gravísimas donde los adolescentes, los jóvenes están solos porque viven con una abuela o porque viven con mamá sola porque los padres están separados. Hoy nos tocó visitar inclusive escuelas de chiquitos discapacitados. La situación es apremiante, entonces, bueno, todos, desde todos los lugares tenemos que hacer el máximo esfuerzo. Por eso digo, es un conjunto de situaciones donde es muy importante la salud, es muy importante la educación, es muy importante la solidaridad, pero ante todo, como dice nuestro secretario general, la solidaridad y la responsabilidad tiene que estar atada siempre de la ética. Desde ya, Marina Mapelli, secretaria de Jubilaciones de SUTEBA, Provincia de Buenos Aires, muchas gracias por esta comunicación y bueno, y este recorrido por puntos tan importantes y tan sensibles para los y las trabajadores de nuestro nosotros distrito. Agradecerles a ustedes porque fueron los primeros inmediatamente en hacernos una entrevista el mismo día que surgía esta situación, así es que entrevista que viralizamos inmediatamente a la provincia, y es muy importante romper el cerco, como dicen ustedes, comunicacional, y el trabajo que ustedes hacen a lo largo de tantos años con el esfuerzo que implica sostener una radio, un programa, dejar muchas veces las familias, tener ese horario cautivo, porque uno se tiene que dedicar, y como lo hacen ustedes, no solamente con amor, con compromiso, con mucho profesionalismo. Muchas gracias a ustedes por muchos años más de la Campana de los Trabajadores. Gracias, Marina, por tus palabras, muchas gracias, y por tu tranquilidad que nos traes hoy.